Bien, entonces, en estas clases hemos estado tratando el tema de distribuciones de muestreo, que es la distribución de probabilidad de las estadísticas que se usan para estimar parámetros. Esa distribución de muestreo depende de la distribución de la población de donde se extrae la muestra. Y básicamente hemos visto de eso, vamos a hacer un resumen acá. ¿Qué hemos visto de esto? Hemos visto lo siguiente. Primera cosa que hemos visto, que la media de la muestra de tamaño n de una población que es normal sigue una distribución también normal con la misma media de la población y una varianza que es la varianza de la población dividida n. Primer teorema que vimos de distribuciones de muestreo. Después de eso vimos que la media de la muestra converge en distribución a una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n cuando n tiende a infinito, sin importar la distribución. Ojo, aquí el primer caso es este es para el caso de población normal, ¿no? ¿Sí? En el caso de población normal, eso se cumple. Y este resultado B dice que la media de la muestra converge en distribución, o que la distribución de la media es aproximadamente normal, podemos decirlo también, cuando el n tiende a infinito para poblaciones no normales, ¿no? Eso se conoce con el nombre de teorema del límite central. Bien, ¿qué otra cosa hemos visto? Hemos visto la distribución chi cuadrado o ji cuadrado. La distribución ji cuadrado o chi cuadrado resulta de cuando tú tienes una sucesión de variables aleatorias o un conjunto de variables aleatorias zk, desde z1 hasta zk. Ojo, estas variables aleatorias son normales estándar y además son independientes. Cuando yo tengo eso, tengo normales estándar independientes y hago lo siguiente, hago una variable que le voy a llamar x cuadrado, que es la suma de cuadrados de esas normales estándar independientes. O sea, es z1 al cuadrado más z2 al cuadrado más puntos suspensivos más
zk al cuadrado. Esa suma de cuadrados de variables aleatorias normales independientes se dice que tiene, o mejor dicho, la distribución de esa nueva variable formada de esa manera, como la suma de normales estándar independientes elevadas al cuadrado, eso sigue una distribución que se conoce como la distribución chi cuadrado con k grados de libertad, donde k es el número de sumandos, el número de variables normales estándar independiente que tengan la suma. A esa variable aleatoria se le conoce como la distribución de eso. Se dice que sigue una distribución chi cuadrado o chi cuadrado. ¿Dónde vamos a utilizar eso? Eso lo vamos a utilizar acá con este resultado muy importante. Si tienes una muestra aleatoria de tamaño n de una población que es normal y haces esta cuenta, mira, n menos 1 por s cuadrado sobre el sigma cuadrado, donde ese sigma cuadrado es la varianza de esa población, tomas una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal con varianza sigma cuadrado, entonces esta función de la varianza muestral sigue una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Resultado importante que estaremos utilizando acá. Esto lo vimos la clase pasada, creo. Bien, y la clase pasada estábamos viendo también otro resultado. Cuando tú tienes una normal estándar, y esa normal estándar la divides entre la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividida por los grados de libertad, o sea, tienes una chi cuadrado con k grados de libertad. Vamos a escribirlo bien. Es una chi cuadrado con k grados de libertad y a esa la divides entre k, que son los grados de libertad. Esa variable así definida sigue una distribución que se conoce como la distribución T de Student y tiene k grados de libertad, donde los grados de libertad son los grados de libertad de la chi cuadrada. Entonces una T no es más que el cociente de una normal estándar dividida por la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividida por sus grados de libertad. La aplicación que vamos a hacer de esta distribución, que creo que ahí fue donde quedamos la clase pasada, es que esta estadística, mire, esta función de las variables aleatorias de la muestra, mire, cuando tú tienes esto, la media de la muestra, le restamos la media poblacional y eso lo dividimos entre S, donde S es la varianza, la desviación estándar muestral, sobre raíz de N, donde N es el tamaño de la muestra. Esa función, mire que es una función que depende de la muestra porque depende de la media y de la desviación estándar muestral. Esa función sigue una distribución T con N menos 1 grados de libertad. Bien. Hasta ahí creo que llegamos y creo que no, bueno, no hicimos ejemplos de eso. Eso es lo que vamos a hacer ahora. De pronto a mirar algún ejercicio, un ejemplo de aplicación y bueno, nos hace falta, voy a dárselas enseguida acá porque no la tengo en la presentación, una distribución de muestreo que es muy importante y la vamos a estar utilizando. Tengo que, no sé si en esta, yo creo que en esta que tengo aquí no la tengo, pero yo la tengo escrita en otra parte. Pero la voy a mencionar aquí antes que se me olvide, de pronto se me olvida. Es esta, mire. Suponemos que tenemos
Y ya estamos ya en materia, cosa nueva, ¿no? Cosa nueva. Ahora hacemos algún ejemplo de la T, de la chi cuadrado, la T y eso. Bien, mire, la situación ahora es la siguiente. Mire, tenemos dos poblaciones. Una población que asumimos que le llamamos población 1. Esta población la asumimos que es normal y asumimos que tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado. Vamos a llamarle mu 1 y sigma cuadrado 1. ¿Sí? Tenemos una segunda población, una población 2, también normal, con una media mu 2 y con una varianza sigma 2. Ojo, estas dos poblaciones se asumen independientes. Son independientes. Son dos poblaciones independientes, normales. Ambas poblaciones son normales. Una tiene media mu y una tiene mu 1 y la otra tiene mu 2. Una tiene sigma cuadrado 1, otra tiene sigma cuadrado 2. Bueno, de esas dos poblaciones, de la población 1, yo tomo una muestra X1, X2, hasta XN1, una muestra de tamaño N1. Y de la población 2, yo tomo una muestra que le vamos a diferenciar con la letra Y, Y1, Y2, y hasta YN2, o sea, de tamaño N2. Bien, a partir de esas muestras aleatorias, recuerde, en este caso, la media de la muestra 1, obviamente, por lo que ya sabemos, tiene una distribución normal de media mu 1 y varianza sigma cuadrado 1 dividido N1. Por lo que acabamos de recordar acá, que vimos, incluso creo que fue una de las primeras clases. La media la media de la muestra 2, que le estamos llamando Y, la media, este no es X1, sino X, porque no es necesario el índice este aquí. La media de la muestra 1, que le estamos llamando X, sigue una distribución normal con media mu1 y varianza sigma cuadrado 1, y la media de la muestra Y, que es la media tomada, es la muestra tomada de la población 2, tiene distribución normal con media mu2 y varianza sigma cuadrado 2 dividido N2, donde N2 es el tamaño de esa muestra 2. Eso lo sabemos. Listo, mire, hay un resultado que dice que eso también entra dentro de las distribuciones de muestreo. Cuando tú haces la diferencia de la muestra 1 menos la muestra 2, esas diferencias de promedios, eso sigue una distribución que es también normal, con media mu1 menos mu2 y una varianza que es sigma cuadrado 1 sobre n1 más sigma cuadrado 2 sobre n2. Eso se le conoce como distribución de muestreo de la diferencia de medias. Se usa bastante porque nosotros tenemos dos poblaciones independientes y más adelante vamos a necesitar estimar la diferencia de los promedios de esas dos poblaciones. Y queremos decidir, bueno, estas dos poblaciones tienen el mismo promedio, tienen promedios distintos. Entonces necesitamos probar hipótesis o calcular o estimar como por medio de intervalos de confianza la diferencia entre los promedios de esas dos poblaciones. A ver si se puede asumir que la población 1 tiene el mismo promedio de la población 2 o si el promedio de la población 1 es mayor que el promedio de la población 2 o al contrario. Bien. Listo. Eso se conoce como distribución de muestreo de la diferencia
de promedio. Si usted estandariza eso, entonces hay otra forma de presentar esto, es que esta variable aleatoria, vea, x barra 1 menos y barra, perdón, yo dije que no necesitábamos el índice porque la estamos diferenciando por la letra, ¿no? Población 1, población 2. No se necesita el índice. La media de la muestra 1, la media de la muestra de la población 1, menos la media de la muestra que se toma de la población 2, menos la diferencia de promedios, o sea, estamos estandarizando, dividido por la raíz cuadrada de la varianza, que es raíz cuadrada de sigma cuadrado 1 sobre n1 más sigma cuadrado 2 sobre n2, eso sigue una distribución normal estándar. O sea, es una Z. Es una normal con media 0 y varianza 1. Le llamamos una variable aleatoria Z, que es la diferencia de promedios estandarizados. Eso sigue una distribución normal estándar. ¿Bien? Listo. Una distribución asociada. Una distribución asociada que está asociada a esta, está relacionada con esta. Bueno, esta distribución la vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso donde hay unos casos que son puros casos de libro, porque en la vida real uno por lo general no tiene la dicha de conocer esas varianzas. O sea, entonces, no, se asume que la varianza de la población 1 es conocida, lo mismo que la varianza de la población 2. Se asuman esas varianzas, son conocidas, entonces esa diferencia de promedio tiene una distribución normal estándar. Por lo general, en la práctica, no se conocen esas varianzas. Entonces, si esas varianzas no se conocen, hay una distribución asociada a esta distribución. Aquí escribí una cosa encima aquí. Hay una distribución asociada a esta, que es la siguiente, mire. Si tenemos, ojo, si sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 no se conocen, pero podemos asumir que son iguales, lo cual en la práctica sí se puede dar y es bastante usual que ocurra, porque a veces, por ejemplo, esto se va a utilizar en algunos contextos donde tú tienes, por ejemplo, un cultivo, y lo que haces es que siembras la misma variedad de un cultivo en varias parcelas bajo las mismas condiciones. Entonces, a ciertas parcelas que las seleccionas aleatoriamente, por ejemplo, no le aplicas nada y a otras le aplicas un tratamiento, digamos un fertilizante. Entonces, tú quieres ver cuál es la producción promedio y a ver si la producción promedio de las parcelas que no les aplicó el tratamiento se mantiene igual a la producción promedio de las parcelas que tienen el tratamiento, o si por el contrario, las parcelas a las cuales se trataron tienen un rendimiento promedio superior. Los dos cultivos parten de las mismas condiciones, la misma variedad y las mismas condiciones de suelo, y la única diferencia es el tratamiento que se le hace a la población 2. Entonces uno espera que lo que ocurra ahí es que haya un desplazamiento del promedio debido al tratamiento, pero que la varianza de la varianza de las producciones no cambie. Es decir, simplemente un corrimiento de la media, manteniendo la posición relativa de las observaciones igual. Es decir, que no se vea afectada la varianza,
y solamente se ve afectado el promedio con un corrimiento, bien sea hacia arriba o hacia abajo, o que el promedio se mantenga igual. Entonces, esas son situaciones que se pueden dar porque el material experimental es homogéneo y uno lo que espera es que el tratamiento simplemente influya al promedio y que no influya sobre la varianza. O sea, son situaciones que se podrían dar. Bueno, en la práctica se podrían dar y se podría asumir eso sin problema, una situación que se puede dar con bastante frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las varianzas son conocidas, pero iguales, entonces tenemos esta estadística, miren. La media de la muestra, 1, menos la media de la muestra 2, menos la diferencia de promedios, sobre S sub P, ya les digo que es S sub P, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 sobre N1 más 1 sobre N2, o sea, los tamaños de las muestras. Es como si factorizáramos de acá, mire aquí, es como si factorizáramos de aquí, es como si factorizáramos de aquí esta varianza que como estamos asumiendo que es igual, son iguales, o sea, es como si factorizáramos de aquí estas dos varianzas y las colocáramos acá, pero no vamos a colocar la varianza común aquí, sino un estimador para esa varianza, que es ese sub P, que ya le voy a decir cómo se calcula. ¿Sí? Miren que si yo factorizo esta varianza, si sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2 son iguales, las puedo factorizar y las puedo sacar de la raíz, obviamente quitándole el cuadrado, porque se le saca raíz cuadrada. Entonces me queda aquí la varianza común acá multiplicando a la raíz cuadrada y me queda 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Listo. Es decir, que me quedaría algo como esto, sigma que multiplica, pero aquí no vamos a usar sigma, sino a un estimador de sigma, que va a ser el siguiente. Miren. Esa S sub P, voy a escribir primero el S cuadrado sub P. ¿Qué es el S cuadrado sub P? Es decir, el cuadrado del S sub P es esto, mire. N1 menos 1 por el S cuadrado 1 más N2 menos 1 por el S cuadrado 2. Es decir, el tamaño de la muestra 1 menos 1 por la varianza de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1 por la varianza de la muestra 2. Y eso se divide entre N1 más N2 menos 2. A eso se le conoce, es como se está asumiendo que las dos varianzas son iguales, es como un promedio ponderado de las dos varianzas muestrales. Es decir, a partir de las dos varianzas muestrales, yo tengo a partir de las dos varianzas muestrales, tengo una estimación ponderada, como un promedio ponderado de esa varianza común, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué pasa con esta función de la muestra, de las dos muestras? Bueno, tenemos que esta función sigue una distribución T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Los grados de libertad es el denominador este. Ese menos 2 es porque recuerde que la varianza es n menos 1, ¿no? Y la otra varianza n menos 1. Entonces, de ahí sale el menos 2. Bien, esa es otra distribución de muestreo que vamos a estar utilizando bastante. ¿Bien? Bastante. Bueno, cuando las varianzas, más adelante vamos a ver otro resultado asociado a este, es que, bueno, ¿y qué pasa si no podemos asumir que las varianzas son iguales? Bueno, entonces ahí ya viene una situación que, bueno, la distribución ya no es exactamente
bueno, no es exactamente T, no es esta, sino que es una distribución que es una T, pero hay que corregir los grados de libertad. Eso después lo miramos. Bien. Aquí, muchachos, lo que hice fue un recuento de lo que habíamos visto y agregué lo de la distribución de muestreo de la diferencia de promedios. Vamos a regresar a la presentación. Me lo busco por aquí. Se llama... no, es que es aquí donde estoy. Donde estaba rayando. Aquí. Sí, es que está aquí. Aquí está. Bien. Esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos. Cómo se usa la tabla lo vimos. Este ejemplo creo que lo hicimos. Sí, este ejemplo lo vimos, lo estudiamos, incluso lo corregimos. Bueno, y la distribución T, creo que se introdujo eso, el valor esperado, la varianza. Esto también hablamos ese día. Esto, como si queremos usar la tabla. Bueno, este es el resultado del que le estaba hablando allá. Es que donde se usa la distribución T, en el caso donde la varianza es desconocida, tengo que estimarla usando la varianza muestral y esta función sigue una distribución T con n-1 grados de libertad. Bien, aquí hay un ejemplo que este ejercicio creo que no lo expliqué. No lo expliqué. Dice que una población normal tiene una media conocida de 50 y una varianza desconocida. De esta población se toma una muestra aleatoria de tamaño n igual 16. Dice, a partir de la muestra se obtuvo que la varianza, desviación estándar muestral es 2.5. Me dice, calcule la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor que 52. Entonces, recuerde, como aquí no conocemos, dice que la varianza es desconocida, y me dicen la varianza es desconocida. Entonces, recuerde, si la varianza fuera conocida, utilizaríamos este resultado, que dice que la media de la muestra menos la media poblacional, eso dividido sigma sobre raíz de n, eso tiene una distribución normal estándar, ¿no? Tiene una distribución normal 0,1, o sea, esta variable aleatoria, z. Pero como la varianza es desconocida, no podemos aplicar ese resultado. Aquí, como la varianza es desconocida y me están dando el valor de la varianza de la desviación estándar muestral, recordemos entonces, aquí podemos utilizar esta distribución. La media de la muestra menos la media poblacional dividido S sobre raíz de n, eso sigue una distribución T con n-1 grados de libertad. Eso es. Entonces, cuando me pidan la probabilidad de que la media es mayor que 52, entonces mire, ¿qué me está diciendo? La media, calcule la probabilidad de que la media sea mayor que 52. Listo, entonces lo que hago es transformar esto hasta conseguir la forma de la distribución que conozco para la media cuando se desconoce la varianza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar la media poblacional y dividir entre la desviación estándar muestral sobre n, que es lo que se hace acá. O sea que la probabilidad de que la media de la muestra sea mayor que 52 es la misma probabilidad. Mire, hago las operaciones. Recuerde, estoy restando el promedio poblacional y dividiendo entre S sobre raíz de n. Si lo hago en uno de los miembros de la desigualdad, tengo que hacerlo en el otro. Recuerde que el problema me dice que la media de la población es 50. Entonces, mire, aquí esta expresión que queda acá es una variable aleatoria
con distribución T con n-1 grados de libertad. Eso es lo que acabamos de ver allá. Entonces, para eso hago esa transformación, para poder usar la distribución T. Listo, hago lo mismo acá. Esta operación me da 3.2. Si alguien tiene calculadora por ahí me ayuda para verificar. Y me queda que esta es una T con 15 grados de libertad porque el tamaño, bien, 3.2. El tamaño de la muestra es 16. 16 menos 1 da 15. Entonces tengo una T con 15 grados de libertad. ¿Cuál es la probabilidad de que una T con 15 grados de libertad me da mayor que 3.2? Bueno, eso se hace, vamos a calcularla con R, ¿no? Enseguida aprovechamos para recordar aquí. Voy a hacerlo por acá. Recuerde que la función que usamos para calcular probabilidad con una T es PT 3.2, coma, los grados de libertad, que son 15. ¿Sí? Eso, vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo vea. Mire. Ahí está, así. PT 3.2, 15 grados de libertad. Recuerde, eso nos da probabilidad hacia abajo. O sea, me da la probabilidad de que una T con 15 grados de libertad esté por debajo de 3.2. Pero como el problema me está pidiendo por encima, recuerde, probabilidad de que una T con 15 grados de libertad sea mayor que 3.2, es lo que dice el problema. Entonces, recuerde, hay dos formas de hacerlo. Me gusta esta más rápido. 1 menos, eso nos da la probabilidad hacia arriba, ¿cierto? Ejecutamos eso y esta es la respuesta. Mire, 0.00298. Bien, eso es. Y esa sería la respuesta. Es decir, la probabilidad de que la media de la muestra, bajo esas condiciones que está dando el problema, con una muestra de 16, con una media de 50, la media poblacional de 50, y con una varianza que nos dio 2.5, la probabilidad de que la media de la muestra esté por encima de 52 es 0.0029. Es bastante pequeña, ¿no? Es bastante pequeña esa probabilidad. Bien. Bueno, mire, acá le dejo la otra forma, esta forma elegante. Decirle PT 3.2 con 15 grados de libertad y se le dice lower tail falso para que nos dé la probabilidad hacia arriba en lugar de la probabilidad hacia abajo. Bien. Bueno, muchachos, otra distribución de muestreo, es decir, asociado a estas funciones que están en términos de la muestra en poblaciones normales, es la distribución F. La distribución F surge cuando tú tienes, la distribución F es la distribución asociada a el cociente de dos chi cuadrados divididas por sus grados de libertad. Mire lo que dice acá. Si W y Y son variables aleatorias y cuadrado independientes, con grados de libertad U y B respectivamente, mire, dice, entonces el cociente, mire que cogen y... ¿Qué pasó aquí? Se me cerró el archivo donde estaba. Un momentico. Aquí. Mire, dice, el cociente, dice, una W es una chi cuadrado con U grados de libertad y Y es una chi cuadrado con B grados de libertad. Cuando tú haces el cociente, coges esa W, la divides por sus grados de libertad, coges el Y, la divides por sus grados de libertad y haces ese cociente, entonces esa variable aleatoria que se forma ahí sigue una distribución que se llama la distribución F y tiene dos parámetros. U y B, donde se dice
grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Es decir, los grados de libertad del numerador son los grados de libertad de la chi cuadrado que está en el numerador, y los grados de libertad del denominador son los grados de libertad de la chi cuadrado que está en el denominador. Entonces la f tiene dos grados de libertad, o sea, dos parámetros que son los grados de libertad. Grado de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. ¿Bien? Entonces, esa variable aleatoria así formada sigue una distribución f con U y B grados de libertad. Bueno, ¿dónde aplicamos eso y dónde vamos a utilizar esto? Mire, en este resultado, que es la distribución F, es la distribución asociada al cociente de varianzas muestrales. Recuerde que las varianzas muestrales, o sea, si tú tienes dos poblaciones, una población 1 y una población 2, y si tomas muestras aleatorias de tamaño N1 y tamaño N2 de esas dos poblaciones, recordemos una cosa que acabamos de ver ahorita, recordar acá. Recordemos que N1 menos 1 por el S cuadrado 1 sobre el sigma cuadrado 1, eso sigue una distribución chi cuadrado con N1 grado menos 1 grados de libertad. Y si tomas una muestra aleatoria de una población 2 de tamaño N2 que tenga varianza sigma cuadrado 2, entonces N2 menos 1 sobre el S cuadrado 2, es decir, sobre la varianza de la muestra 2, de la población 2, sobre el sigma cuadrado 2, es decir, sobre la varianza poblacional de la población 2, eso sigue una distribución también y cuadrado con N2 menos 1 grados de libertad. Nótese que tengo dos chi cuadrados y como hemos dicho que las poblaciones son independientes, cuando hagas el cociente de esas dos variables aleatorias divididas por sus grados de libertad, por eso es que el N1 menos 1 y el N2 menos 1 se pierde acá en esta fórmula. Mire, bueno, ¿y qué se hizo? ¿Qué se hizo el N1 menos 1 y el N2 menos 2 que no aparece en la fórmula? Si es el cociente de, bueno, recuerde que es el cociente de dos chi cuadrados independientes, pero divididas por sus grados de libertad. Al dividir por sus grados de libertad, aquí se cancela el N1 menos 1, acá se cancela el N2 menos 1, y mire que es el cociente de estas dos, lo que está acá. Es el cociente de esas dos chi cuadrados divididas por sus grados de libertad. Bueno, esa variable aleatoria obtenida de esa manera sigue una distribución F con N1 menos 1, una distribución F con N1 menos 1 grados de libertad en el numerador y N2 menos 1 grados de libertad del denominador. Vamos a ver un ejemplo. No lo tengo aquí. Ya, hasta ahí llega la presentación. No lo tengo acá, pero lo tengo por aquí que me lo traje aquí. Me traje otros ejercicios para hacer algunos ejercicios acá. Mire, está planteado aquí en el libro de Montgomery que estamos siguiendo como texto guía. Mire lo que dice. Es el ejercicio 642. Está en la página 319. Anótelo por ahí porque ese no está en la presentación. Ese no está en la presentación. Mire lo que dice. Dice, si S1 y S2 son las varianzas muestrales de muestras aleatorias independientes de tamaño N1 igual 10 y N2 igual 20, tomadas de poblaciones normales que tienen las mismas varianzas, es decir, el sigma cuadrado 1 es igual al sigma cuadrado 2. Voy a escribir eso aquí. O sea, lo que me está diciendo aquí es que sigma cuadrado 1 es igual a sigma cuadrado 2, me está diciendo el problema. Entonces me dice, encuentre la probabilidad de que el S cuadrado 1 sobre S cuadrado 2 sea menor o igual que 242. Bien, entonces mire, para calcular esta probabilidad recordamos que
la distribución de probabilidad asociada al cociente de varianzas es una F. Cuando tengo poblaciones independientes normales, como me está diciendo el ejercicio, mire, tengo que S1 cuadrado y S2 cuadrado son las varianzas muestrales de muestras aleatorias independientes de tamaño N1 y N2, N1 igual 10 y N2 igual 20, tomadas de poblaciones normales con la misma varianza. Entonces, cuando se cumplen esas condiciones que están dando acá, recordamos que este cociente, vea, S cuadrado 1 sobre el sigma cuadrado 1 y eso dividido por S cuadrado 2, perdón, por S cuadrado 2 dividido por sigma cuadrado 2, eso sigue una distribución F. Eso sigue una distribución F con grados de libertad igual a ¿qué? A los grados de libertad que tengan las varianzas. En este caso, mire, la varianza 1 es la varianza muestral de una muestra de tamaño N1 igual a 10. Por lo tanto, ahí los grados de libertad son 9. Recuerde que los grados de libertad asociados a la varianza, y cuando hacemos N1 menos 1 por S cuadrado 1 sobre sigma cuadrado 1, eso tiene una chi cuadrado con N1 menos 1. Entonces, los grados de libertad en el numerador son 9, ¿no? O sea, tiene 9 grados de libertad en el numerador porque la muestra con que se está calculando esa varianza del numerador es de tamaño 10. Y en el denominador tenemos una muestra, la varianza es una varianza calculada a partir de una muestra de tamaño 20, por lo tanto tenemos 19 grados de libertad. O sea que tenemos una F con 9 grados de libertad en el numerador y 19 en el denominador. Bueno, otra cosa es esto, vea, que me están diciendo que las varianzas poblacionales son iguales. Por lo tanto, eso me permite hacer esto, vea. Esta y esta se cancelan porque son iguales. Y simplemente me queda que S1 sobre S2 S1 cuadrado sobre S2 cuadrado tendría una distribución F, voy a llamarle F igual a S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Esa F tiene una distribución F con 9 y 19 grados de libertad. Bien, entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo, mire, la probabilidad de que S cuadrado 1 sobre S cuadrado 2 sea mayor, menor o igual que 2.42. Listo. Recuerde que esto, permítame un momentico. Mire, entonces me están pidiendo la probabilidad de que S cuadrado 1 sobre S cuadrado 2 sea menor o igual que 2.42. Listo. Recuerde que acabo de justificar que esto tiene una distribución F. O sea, es la probabilidad de que una F con 9 grados de libertad en el numerador y 19 en el denominador sea menor o igual que 2.42. Bien. Es muy complicado calcular, aunque hay unas tablas para la F, es muy complicado calcular eso con tablas. Entonces vamos a hacerlo con R. Vamos a ver entonces acá. Entonces me están preguntando la probabilidad de que una F
sea menor o igual, recuerde que estas funciones dan probabilidad hacia abajo, o sea, ahí no hay más nada que hacer, es simplemente calcular PF. ¿Cuánto es que? 242 PF 2.42 coma 9 grados de libertad en el numerador, coma 19 en el denominador. ¿Listo? Eso es. Ejecutamos. Ahí está. La respuesta sería 9497. Punto 9497. Esa sería la respuesta a ese problema. Bien. Bien, muchachos, miren. Vamos a aprovechar aquí el tiempito para hacer otros ejercicios, aprovechando que tengo este archivo abierto acá para recordar cositas de cálculo de percentiles y estas cosas con estas distribuciones. Me dice, por ejemplo, dice, para una distribución G cuadrada, encuentre los siguientes valores. Esta Montgomery usa esto como como probabilidad en la cola superior. Es decir, cuando te está diciendo aquí este punto 95 se refiere a el área en la cola superior de la distribución. O sea, cuando te está pidiendo aquí que encuentres este valor, lo que te está pidiendo es esto. Vea, aquí tenemos la densidad chi cuadrado y nos está pidiendo que encontremos el valor que deja punto 95 hacia arriba. O sea que aquí hay un valor desconocido que ese es precisamente el que están llamando ahí de esa forma chi cuadrado 0.95,8. Es decir, nos están pidiendo el área que mejor dicho, el valor acá que nos deja esta área que sea igual a 0.95. Tengan en cuenta eso. Bien. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Miren, muy fácil. Que aquí me están pidiendo es un percentil, ¿no? No me están pidiendo probabilidad. La probabilidad te la están dando y es lo que está ahí debajito, del 0.95. Eso es equivalente, como alguien escribió por ahí, si debo dejar 0.95 hacia arriba, entonces es equivalente a que me quede acá en este sector, me quede 0.05 hacia abajo. Ahora, ¿por qué lo escribo en términos de probabilidad hacia abajo? Porque recuerde que R por defecto da probabilidad hacia abajo. Aunque podría calcularlo con el 0.95 probabilidad hacia arriba, pero no. Vamos a calcularlo como probabilidad hacia abajo. Mire, estos tres ejercicios son idénticos, es simplemente cambiar los datos. Entonces vamos a hacerlo con R. Mire, ando buscando el cuantil, el que me deja acá, es decir, el cuantil, ando buscando un cuantil, es decir, el valor que me deja en una chi cuadrado con 8 grados de libertad, me deja 0.05 por debajo. Entonces, recuerde, eso se consigue con Q. Recuerde que para la chi cuadrado es Q chis Q. Chis Q. Le entrego el valor de probabilidad que quiero que quede hacia abajo, 0.05, coma, y le entrego los grados de libertad. Si no recuerdo mal, son 8 grados de libertad. Qchis Q 0,05, 8. Es decir, ¿cuál es el valor que en una chi cuadrado con 8 grados de libertad nos deja 0,05 hacia abajo? Ejecutamos esto y acá está. El valor es 2.73. ¿Bien? Chévere, chévere. Otro ejercicio. Estos
igual, son parecidos. Estos son parecidos. Mire, este ejercicio voy a hacerlo porque tiene cierto grado de dificultad, aunque no es nada complicado, pero antes de pasar antes de metérsele a este ejercicio, hay que meterle cacumen, ¿no? Hay que mirar la estrategia ganadora aquí, una estrategia ganadora. Bueno, mire la situación. Siempre en estos ejercicios, siempre es bueno hacerse un grafiquito que nos ayude a identificar cuál es la situación. Entonces, vamos a hacernos un grafiquito que me permita identificar la situación. Ojo, estoy en el ejercicio número C. Me dice, mire, hay un valor que es 26,296. Voy a, no sé, por algún lado por aquí. Voy a colocarlo en algún lado por aquí. Voy a colocarlo aquí con verde. Me quedó torcido. Ahí está. Me dice, ese valor 26,296. 26,296. 26,296. Y hay un valor por acá desconocido. Hay un valor por acá desconocido, ¿cierto? Desconocido. Ese valor que le están llamando ahí x alfa, x cuadrado alfa, este valor le están llamando x cuadrado alfa. Bueno, 16 por los grados de libertad, ¿no? Bien, los grados de libertad son 16. Me dice, en una chi cuadrado con 16 grados de libertad, está ese valor 26,296 y un valor desconocido, de tal manera que me están dejando entre ellos dos, entre esos dos valores, está quedando una probabilidad de 0,045. Entonces me dice, hállate ese valor. ¿Quién es este valor desconocido? ¿Quién es ese valor desconocido? En una chi cuadrado con 16 grados de libertad. Bien, listo. Bueno, en el centro, ¿no? Entonces, en el centro, entre 26,296 y ese valor desconocido, que es este valor desconocido, hay 0,045. Entonces, yo quiero saber quién es este valor. La estrategia ganadora aquí, muchachos, para resolver este problema es que si te dan este valor de acá, tú puedes encontrar el área que hay aquí antes de él. ¿Cierto? Tú puedes encontrar esa área. ¿Sí o no? Esa área la puedes encontrar sin problema. ¿Cómo la encuentras? Con P-Chiscu. Listo. A esa área que encuentras acá le sumas el 0,045 y obtendrías toda el área hasta el valor este que me están pidiendo. Y una vez encuentre eso, le aplico Q-Chiscu para saber cuál es este valor. Entonces, primer paso, encontremos esta probabilidad que está acá. ¿Cómo la encontramos? Con P chiscu. Vamos a hacerlo. Entonces, recuerde, a ese P chiscu, a ese valor de P chiscu que encontremos, le sumamos el 0,045 y después aplicamos Q chiscu a ese valor que encontremos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. P chiscu, vamos a ver, 26,296 con 16 grados de libertad. Entonces, acá voy a abrir una nueva aquí. Vamos a hacerla aquí. Aquí. Entonces le digo, Pechiscu, le entrego el 26 punto, no me acuerdo ya.
26.296. 26.296, coma, y le entrego los grados de libertad que son 16, ¿no? Si mal no recuerdo, 16 grados de libertad. Listo. ¿Eso cuánto me da? Eso, bueno, vamos a ejecutar este código, este pedacito aquí. Es lo... Todavía no he ejecutado. Ahí sí ejecutó. Deben haber 4 valores. El último valor. Punto 94999. Punto 94999. Entonces, muchachos, ¿qué es eso? Es esto de aquí. 0.94999. Ese es el área ahí. Listo. A ese punto 94999 le sumo el 0.045. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí mismo. Esto más 0. Más, me faltó el más 0.045. ¿Listo? ¿Eso cuánto nos da? Vamos a ver. Vamos a ejecutar este. Vamos a ejecutar esto. Parece que ya se ejecutó. Sí. Vamos a, por si la mosca, vamos a hacerlo de nuevo. Ahí parece que ya ejecutó. Punto 99499. Listo. ¿Qué es eso? Es el área total desde 0 hasta el valor punto 99499. Sí está, vamos a ver. Voy a quitarle un momentico aquí. Está como sospechosa esa respuesta que estoy obteniendo ahí. Alguien que me ayude ahí, me confirme que no vaya a estar yo embarrándola acá. Punto 94999. A eso le sumo. ¿Cuánto es que hay que sumarle? 0. 0. Sí, está bien. Entonces lo que Está estoy correcto, haciendo. doctor. Bien, 0.0. Bien, 0.045. Listo. Ejecutamos eso. Me da 0.994997. Listo. Ahora, entonces, eso es el área que hay hasta el valor ese desconocido. Entonces, ahora lo que hacemos es que aplicamos la función QChisQ. Ahora le decimos QChisQ para encontrar el percentil, ¿no? El cuantil que me deja esa probabilidad. O sea, QChisQ, QChisQ, y le entregó la probabilidad a esa punto 99499. 0.9949997, el más preciso. Y coma, y le entrego los grados de libertad, que es 16, ¿no? Una chi cuadrado con 16 grados de libertad. Bien, ejecuto eso. Ahí ejecutó. Y la respuesta es 34.2652. Eso es. Bien. Esa es la respuesta a ese ejercicio. El valor ese que me están pidiendo ahí es 34.2652. Muy bien. Miren, muchachos, les voy a pedir un favor. Me van a disculpar. Voy a dar apenas hasta aquí porque hoy tengo pico y cédula y necesito ir a comprar el arroz. A comprar los huevitos y la cosa para la cosa aquí en la casa. Entonces, necesito, y apenas tenemos, no, últimamente apenas nos están dando 3 horas y media para hacer toda esa vuelta. Entonces, dejamos ahí, nos vemos. ¿Cuándo es que tenemos clase otra vez? Tenemos clase otra vez. El viernes, profe. El viernes, ¿verdad? El viernes. Listo, nos vemos el viernes. Entonces, mire, vayan estudiando. La próxima semana hay evaluación de todo lo que hemos visto hasta aquí. La próxima semana hay evaluación. El miércoles hay evaluación la próxima semana. Sí, señor. Bueno, profe, gracias. Listo, que estén bien. Bueno, vaya a comprar la comida. Pues. Será mentira.